Y ahora la segunda conferencia se llama Entre fascinación y decepción. Mirá que hay que estar ahí, de la fascinación y la decepción. La tecnología como compañera del cambio educativo real, casos de la inteligencia artificial en Argentina. Vamos a recibir a Alejandro Artopoulos, que es doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad de Cataluña, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Ciencia, Tecnología. Adelante, fuerte el aplauso. Un gusto volverte a ver. Bienvenido, ahí está. Bueno, también trabaja como profe invitado en Uruguay, en la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia, miembro de la red de investigadores en educación, especializado en tecnologías digitales, interesado en la inteligencia artificial. ¿Inteligencia artificial por sí o por no? Ni. Bueno, ahí está, perfecto. Fuerte el aplauso. Adelante. Bueno, yo por suerte no tengo videos. Y voy a chequear que no se corte el audio. Bueno, es un placer estar hoy con ustedes. La verdad que tenía mucha ilusión de estar en Córdoba hoy, en el Congreso, y bueno, compartir un poco lo que hemos hecho en el último año y medio, que los tecnólogos educativos decimos es como una especie de nueva pandemia, ¿no? No sé si recuerdan, marzo del 2020, empezaba la pandemia y decíamos, bueno, va a durar 15 días. Entonces, bueno, vamos a hacer compras súper, nos guardamos un rato. Pasaron los 15 días. Pasamos un mes. Pasamos 2 meses. ¿Y qué pasó? Tuvimos dando clases desde casa más de un año. Yo eso no lo paso, no lo considero una catástrofe excepcional, ¿no? Es definitivamente lo que muchos especialistas en accidentes denominan un accidente normal. Sí, la humanidad desde hace tiempo venía sufriendo crisis tras crisis. 2001, ¿sí? Nosotros pensamos en nuestro 2001, pero para el mundo fueron las Torres Gemelas. Fue el comienzo del fin de esa paz que empezó con la caída del muro de Berlín, ¿no? El fin de la historia, la democracia para todos. Y mientras esperamos mi presentación, le voy poniendo un poco de presión al técnico. Y bueno, lo que sucedió fue que las crisis no pararon. Después del 2001 vino la crisis financiera de los préstamos hipotecarios del 2007. Después del 2007 tuvimos una crisis que quizás muchos no vimos en los diarios, o no la leímos, que fue la crisis de Cambridge Analytica. La crisis de cómo a través de las redes sociales se puede hackear la democracia. 2016, perdón. Y a partir del 2016 empezó algo que no paró, que es lo que hoy denominamos la plataformización de la sociedad. ¿Sí? Empezó mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que lo que hizo la pandemia fue desencadenar procesos que estaban antes. Y hoy el intendente lo dijo, estamos en medio de una crisis de salud mental en infancias y adolescencias. Gravísima. Los números estadísticos son alarmantes. Esa crisis no empezó con la pandemia. Empezó un poco antes de Cambridge Analytica, en el 2012, cuando se masificó el uso de redes sociales en celulares. Cuando hoy vemos un chico perdido por la ludopatía, empezó hace más de 10 años. Cuando vemos una chica que tiene problemas de anorexia,
porque está adicta a los likes en Instagram, o porque quiere ser influencer, ¿no? Que Alejandro decía, antes los chicos querían ser astronautas, ¿no? También las chicas, ahora quieren ser todos influencers. Además, digo, tengo colegas que quieren ser influencers. Entonces, estamos adictos a los likes y tenemos un problema en la escuela con eso, pero fundamentalmente el problema que tenemos es con el miedo que tiene el resto de los chicos de no ser tan influencers como los influencers. Y los adultos también. Y en la presentación de hoy les voy a hablar un poco de, por un lado, ese miedo está alimentado por la fascinación. Recién Alejandro nos decía, paren un poco con la inteligencia artificial. Yo adhiero, pienso que hay que parar. Pero la única forma de pararla es adentro, es agarrándola, tomándola del cuello a la inteligencia artificial y demostrando que todavía la inteligencia maquinal es bastante, voy a decir una burrada porteña, pedorra, ¿sí? Y que los problemas, los wicked problems, los problemas jodidos, los problemas difíciles, imposibles, solo están en manos humanas, ¿sí? Ahora, van a ser mucho más difíciles de resolver si no le sacamos el jugo a la inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo hacemos para sacarnos el miedo y en el camino entusiasmarnos con aprender? Volver a entusiasmar a nuestros estudiantes con aprender y reírnos cuando le ganemos al ChatGPT. Entonces, hoy les voy a contar un poco de esto que estuvimos experimentando este último año en clase. Entonces, lo primero que vamos a terminar de describir es este escenario actual de la educación post-pandemia, de la plataformización, de la locura de las apps, ¿no? Todo el tiempo, a mí, yo doy la materia de tecnología y cambio educativo y me dicen, profe, ¿cuál es la app que tengo que usar? Digo, sí, te la puedo contar, pero dentro de 2 semanas va a dejar de ser importante y el problema es que no vas a saber cómo elegir la próxima. Entonces, tengo que enseñarte a elegir la próxima, ¿ok? Pero lo más complicado es que, digamos, los educadores, los pedagogos, estamos acostumbrados a decir, bueno, la app es una herramienta, porque si la pedagogía es fuerte, la didáctica es fuerte, nada, es algo, la app es como la frutilla que va arriba, ¿no? de la torta. Y el problema es que es un combo imposible de separar. Es como el Big Mac y las papas fritas. O sea, uno no puede decir, bueno, me compro el Big Mac en la casa de comida rápida, McDonald's, perdón, y las papas fritas las hago en casa. No, o sea, no se puede hacer eso. Digo, eso es lo que estamos todo el tiempo diciendo cuando decimos, no, las apps son solo un detalle. Porque dentro de las apps hay pedagogía y si no la vemos, vamos a terminar haciendo la pedagogía que el diseñador de la app nos dijo. Y lo peor es que si elegimos una app con una pedagogía que no es compatible, nada va a funcionar. ¿Sí? No hay nada peor que eso. Entonces, por eso tenemos que repensar, recalcular cómo es esto de la relación tecnología y educación. Luego nos vamos a meter con la IA y finalmente vamos a ir a lo importante que es la nueva tecnopedagogía de la inteligencia artificial crítica, ¿sí? De una inteligencia artificial que nos saque el miedo, nos divierta aprender y que nos permita formar polímatas. Ahí me prendo de Alejandro. Digo, vamos a tratar de llevar a tierra este concepto de polímata. Y de la antidisciplina, bueno, la interdisciplina, etc. Entonces, lo primero, digamos, yo mismo y muchos colegas veníamos reflexionando fuerte sobre la pospandemia. Por ejemplo, con Axel Rivas y Cristóbal Cobo escribimos este libro, ¿sí? Que se llama
la nueva educación, la política educativa, o la nueva política educativa digital, de sistemas a plataformas, ¿no? La transición entre sistemas o de software educativo a plataformas educativas o plataformas de aprendizaje. Y por otro lado, todo el tiempo, cada año que empieza, cada semestre que empieza, tenemos que elegir buenas lecturas para nuestros estudiantes. Y ahí les muestro una de las mejores lecturas que tengo hoy para darles a mis estudiantes docentes, que es el texto de Nichols y LeBlanc sobre Más allá de las apps, ¿sí? De cómo las alfabetizaciones digitales se tienen que desarrollar en la sociedad de las plataformas. Ahora, todo esto, y la tradujimos gracias a la inteligencia artificial, que es fácil, para que, por supuesto, lean más fácil en castellano, ¿no? Ahora, todo esto de las apps, ¿sí?, que durante la pandemia explotó y que, bueno, veíamos un futuro lleno de apps. El mercado nos iba a resolver la inclusión de la tecnología en el aula. Esto, fíjense, hay muchas apps acá conocidas, Duolingo, Grammarly, Edpuzzle. Hay otras que no tanto. Por ejemplo, hay un influencer educativo que agrupó todas las apps en una tabla periódica de apps, ¿sí? Y, bueno, nos da como la fórmula, ¿no? Bueno, pero el problema, como dije, no son las apps, son cómo las elegimos. O sea, el problema está en nosotros. ¿Cómo hacemos? Entonces, Nichols y LeBlanc nos dice, los docentes tienen que alfabetizarse en apps, tienen que alfabetizarse en plataformas, tienen que entender cómo es una plataforma. Y la verdad es que decir app y decir plataforma es como muy simplificado, porque en realidad hoy, de lo que a las plataformas y a las apps les deberíamos decir el software de inteligencia artificial predictiva, que esos eran las apps en ese momento. Lo que pasa es que como que la inteligencia artificial en ese momento no era un tema, pero la inteligencia artificial ya viene construyendo plataformas y apps educativas desde el 2001, desde que empezó Google. Entonces, durante mucho tiempo, la educación no se enteró que estaba trabajando con inteligencia artificial. Hasta que, como todos sabemos, llegó ChatGPT. Y el problema que nos enfrenta tanto las plataformas como ChatGPT es que una vez que adoptamos una app, es un camino de ida. Porque una tecnología, como dice nuestra máxima, no es ni buena ni mala. Una tecnología no puede, por el solo uso, provocar un daño o un bien automático. Porque mucho en la narrativa que estamos escuchando, muchas veces nos están diciendo, en un mensaje subliminal, con la IA se van a resolver automáticamente problemas de la humanidad. También, como mencionó Alejandro, bueno, hay algunos arrepentidos que dicen, no, cuidado, se va a romper la democracia, ¿no? O es lo que provocó la crisis de salud mental. Eso también es un poco exagerado. Ahora, lo que definitivamente no podemos pensar es que la tecnología es neutral. Provoca un efecto. Y puede ser, además, un efecto ambiguo. Depende cómo lo usemos. La misma tecnología puede producir un bien o puede perjudicar. Entonces, como decimos, es complejo, ¿sí? Y esa complejidad, inclusive, nos pone nuevos problemas que todavía la mayoría de los que están en tecnología ni se imaginan. Porque, fíjense, en el 2020 fue el mejor año de inversión en apps educativas, en EdTech. La inversión llegó luego en el 2021 a un pico de 22 billones de dólares. ¿Se imaginan esa cantidad de plata para cambiar el sistema educativo? No, es para invertir en apps
que la mayoría fracasan, ¿no? Y que algunas solamente producen dividendos para los accionistas. Pero bueno, también las disfrutamos, es verdad. Digo, una de ellas, por ejemplo, la más importante es Grammarly. Sin Grammarly yo no hubiera podido trabajar en los textos en inglés o no podría haber traducido. Pero sin embargo, desde el 2021 para acá, la inversión está cayendo verticalmente. Es como que los genios de Silicon Valley se dieron cuenta que la educación no es negocio. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Porque en la educación, bueno, puede haber influencia en el mercado. Digo, sin ir a la librería y comprar tizas, ¿sí? No podemos hacer nada en un aula. Pero tampoco es que va a haber una ganancia excepcional, ¿sí? Entonces, en el 2024, fíjense, estamos más bajo que en el 2019 en inversión de tech. Entonces, si vamos a esperar que vaya buena inteligencia artificial en el aula, vamos a tener que inventar alguna forma nueva de desarrollar esta tecnología. Porque con inversión de riesgo y Silicon Valley no vamos a poder. Vamos a tener que buscar grupos de investigación en la universidad, vamos a hacer activismos digitales, vamos a tener que inventar algo. Por supuesto, el Estado va a tener que estar presente, pero el mercado se está retirando de la tecnología educativa. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que lograr que todos los niveles del sistema educativo, todos los docentes, todos los equipos directivos, los profesores universitarios, los investigadores del CONICET, todos estén pensando cómo resolver este wicked problem. Y, fundamentalmente, pasar la hoja de lo que llamamos tecnología educativa, porque la relación tecnología educativa didáctica no es fija, es móvil, es flexible. Por eso nos gusta más el concepto, y ya es realmente un concepto totalmente consagrado, el de tecnopedagogías, ¿sí? Las tecnopedagogías nos permiten partir de las pedagogías y las tecnologías existentes en el aula, porque un pizarrón es una tecnología, y con los conocimientos fundamentales, ¿sí? El triángulo fundamental de la escuela moderna, bueno, combinarlo con conocimientos emergentes, conocimientos interdisciplinarios, complejos, y tecnologías nuevas, digitales, basadas en inteligencia artificial. Pero todo esto tiene que ser recombinado. Nosotros lo que decimos los especialistas es reensamblado. Tenemos que aprender a reensamblar. Y ese reensamblaje no lo puede hacer una empresa en un laboratorio. Lo tiene que hacer cada docente en cada aula, pero fundamentalmente cada directivo en cada escuela. Porque la unidad de análisis es cada escuela, no cada aula. El docente solo, innovador, no puede remar en dulce de leche. Entonces, a mí me gusta verlo así. Esta es una cosa que robé de una página web inglesa que hace rankings de aplicaciones. Cada año sale un ranking nuevo y vemos cuáles son las apps para aprender relevantes. Y acá lo que vemos es algo muy interesante, que es que nosotros pensamos solo en las plataformas educativas, las plataformas que reproducen el aula y reproducen la relación asimétrica docente-alumno. Google Classroom es la gran app ganadora de la pandemia, ¿no? Sin embargo, para aprender, todos necesitamos, además, plataformas personales de aprendizaje. Por ejemplo, Duolingo. ¿Sí? Duolingo es una aplicación para aprender idiomas personal, que no tiene tareas, tiene desafíos. Y por otro lado, la más importante para los entornos institucionales son las plataformas colaborativas o profesionales. Son las plataformas simétricas entre colegas que permiten hacer trabajos por proyectos, que permite hacer trabajo grupal. Porque en un Google Classroom o en un Moodle no se puede hacer un trabajo grupal. Entonces ahí aparecen Microsoft Teams, por ejemplo. Ahí aparecen diferentes plataformas que hoy estamos usando para dar clase. La más conocida, Slack, que es la que usan todos los profesionales en las empresas, aparte. Que hoy muchas maestrías online
están incorporando, están reemplazando las plataformas educativas clásicas por plataformas colaborativas simétricas. Pero bueno, pasemos a lo que vinimos a hablar, inteligencia artificial. Porque si las plataformas eran la inteligencia artificial predictiva, el Big Data, hoy de lo que estamos hablando es algo nuevo, pero que se añade. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que es diferente a la predictiva, porque produce nuevos contenidos. Ahora, la mejor forma de explicar la IA generativa es con algo que dije hace unos días que me recordaron antes de empezar, que es que la IA es como un helado, ¿sí? A todos nos gusta el helado, lo probamos y quedamos fascinados. Ahora, la razón por la cual nos fascina es por razones totalmente diferentes. Porque si yo les pregunto acá qué gusto de helado les gusta más, vamos a tener Boca y River. Por ejemplo, levante la mano quien le gusta el dulce de leche. Mayoría, es como Boca esto. Frutilla. Ahí tenemos, fíjense, miren los de dulce de leche. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de tecnología, además de decir no es neutral, además tenemos que decir es diversa. ¿Sí? Tenemos que pensar en un concepto que se llama tecnodiversidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías se experimentan con las culturas nacionales. Acá tenemos una imagen de cómo los chinos experimentaron con inteligencia artificial en educación. Esto es real, esto no es montado. Le pusieron pinchas para medir las ondas cerebrales y ver cuánto atendían los chicos en la escuela primaria. ¿Se imagina haciendo esto acá? Bueno, cuando hablen bien de los chinos, piénselo de vuelta. Porque en China no tienen restricciones éticas para hacer este tipo de experimentos. Por eso, mínimamente, nosotros hablamos de imaginarios sociotécnicos, mínimamente tenemos que pensar en diferentes sabores de inteligencia artificial. Y como dije antes, además de que nos fascina, ¿qué pasa cuando tomamos mucho helado? Nos cae mal. Bueno, queremos más. Y la inteligencia artificial, como dijo Alejandro, si la consumimos mucho, termina cayendo muy mal. Y está cayendo muy mal. Y todavía tenemos un problema por resolver. Porque si bien Pergolini hace unas semanas dijo que la inteligencia artificial iba a reemplazar a los docentes, en realidad Pergolini no da clase, no se da cuenta de lo que pasa en el aula. Lo que está reemplazando la inteligencia artificial no es al docente, está reemplazando a los estudiantes. ¿Sí? De un tiempo a esta parte, muchos profesores están corrigiendo trabajos de ChatGPT. Y entonces, todo el esfuerzo que pones en la evaluación es para corregirle a ChatGPT, ¿en serio? Bueno, entonces, acá tenemos diferentes sabores. Fíjense, en el Silicon Valley y en China creen mucho en el chatbot omnisciente, ¿sí? El chatbot que se las sabe todas y nunca sabe decir no sé, que es ChatGPT. Pero por otro lado tenemos en Corea del Sur a la escuela inteligente, que viene del smartphone, el Smart State y la Smart Education, ¿sí? En Corea del Sur hay un ministerio de Smart Economy. Después tenemos la metáfora de la bici eléctrica, ¿sí? Que es quizás una de las más apropiadas, pero todavía no la tenemos funcionando, que es, bueno, la IA como un asistente para potenciar nuestras capacidades. Pero hay una más extrema, más divertida, que es la asistencia en la creatividad, ¿sí? Robótica artística para que los humanos podamos crear cosas nuevas. Que esto viene de Gran Bretaña. Gran Bretaña tiene esta idea de la educación creativa basada en tecnología. O sea, en Gran Bretaña, si ustedes quieren buscar un buen colegio secundario, olvídense de las casas de Howards, olvídense de, digamos, del viejo colegio inglés con el jumper y digamos, toda la parafernalia que tiene el viejo colegio inglés. Hoy todos quieren ser Adele, ¿sí? Todos quieren volverse el próximo gran artista.
Bueno, entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué por un lado nos fascina la tecnología y por otro lado nos decepciona? Porque siempre funcionó así. Los que estudiamos tecnología ya lo sabemos. Y seguimos mucho esta curva, ¿sí?, de la maduración de tecnología. En inglés también se le dice hype cycle, ¿sí?, el hype cycle de Gartner, una de las consultoras más importantes, que dice, bueno, cuando se lanza la tecnología con una innovación disparadora, todo el mundo se entusiasma, todo el mundo quiere usarla, todo el mundo piensa que es un futuro fascinante, con diferentes sabores, por supuesto, pero en un momento eso para porque se le encuentran algunos errores que hay que seguir mejorando. Entonces se cae en el valle de la decepción, ¿sí? Y finalmente, cuando se empiezan a corregir errores muy garrafales, pero no todos, empieza la maduración y finalmente hoy podemos decir, usamos inteligencia artificial de forma normal. ¿Para qué? Para separar el correo de spam, para que nos reconozca la cara, ¿sí? Eso se llama visión computacional. Fíjense, una de las tecnologías de inteligencia artificial más maduras es la visión computacional. Y luego tenemos las aplicaciones inteligentes, los autos autónomos. Fíjense dónde está la IA generativa. Allá arriba, está en el tobogán de la decepción. Estamos esperando que caiga. Y faltan días, semanas para que haya noticias acerca de que ChatGPT se equivoca constantemente y que el desarrollo de ChatGPT llegó a su límite. Entonces vamos a tener que esperar para las promesas de la IA general. Por eso, uno de los temas que está pasando hoy en la educación es esta paradoja por la cual, por un lado, nos permite aprender aceleradamente cosas nuevas cuando usamos bien ChatGPT o cualquier otra aplicación, pero por otro lado nos pasa que distorsiona la comprensión, que está jugando con nuestra percepción, porque nos hace creer que la IA sabe cosas que nosotros no sabemos y que nos está enseñando, cuando en realidad la IA no estaría sabiendo lo que nos está diciendo, solamente está adivinando. Y no tiene forma aparte de filtrarlo. Y eso es porque usa modelos de lenguaje, no usa modelos de razonamiento. Y uno de los problemas que tiene también es que cuando habla, y nos habla en español, en realidad la sintaxis que está usando es anglófona. Está hablando español con acento inglés. Y no está hablando cualquier inglés, porque aparte los entrenadores son nigerianos, entonces habla el inglés de Nigeria, en parte, porque también hay sudafricanos y los programadores son estadounidenses, entonces es una mezcla de un inglés que no se sabe qué inglés es, ¿sí? Y tiene sesgos que reproduce del entrenamiento de los datos que tomó. Por ejemplo, si le pedimos imágenes de presidentes, consistentemente nos va a dar hombres blancos y muy pocas mujeres, muy pocos hombres de color. Esos son los sesgos que tienen los datos que entrenan a la inteligencia artificial. De un mundo que está sesgado. Pero también juegan en contra de otras minorías. Por ejemplo, yo soy un hombre que cocina y asocia a persona en cocina con mujer. Entonces ve un hombre cocinando y dice, ¿qué hace un hombre cocinando? Es una mujer. ¿Sí? El sesgo no es ideológico. El sesgo es maquinal. ¿Sí? Eso es algo que los ideólogos negacionistas del cambio climático, por ejemplo, no desconocen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están enamorados de la máquina. Es un error. Y lo más terrible de todo esto no es el problema con idioma, no es el problema con los sesgos. Lo más terrible son las alucinaciones. ¿Sí? Las alucinaciones son las que provocan la distorsión de la comprensión. Y esta idea que tienen nuestros estudiantes de que van a poder hacer todos nuestros trabajos poniendo un buen prompt en ChatGPT. Que se va a terminar cuando los docentes empiezan a promptear. Falta muy poco para eso. Porque las alucinaciones son evidentes, todo el tiempo está alucinando ChatGPT. Digo, cuando le pedimos una imagen humana, consistentemente cada tanta
imágenes nos da un ser humano con 3 manos, con 6 dedos, aberraciones, ¿no? Son feas a la vista, señores. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos los sesgos, tenemos la jerarquización de los idiomas, problemas graves de la IA generativa, pero lo más grave son las alucinaciones. Y es muy urgente trabajar el tema de las alucinaciones en educación para reducir los riesgos del uso de inteligencia artificial. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de que la inteligencia artificial como tecnología compleja es muy parecida a la tecnología nuclear, ¿sí? Que puede curar el cáncer, pero también lo puede provocar. Bueno, en la inteligencia artificial, en un aula puede acelerar aprendizajes o puede perpetuar la ignorancia. Y que sepamos distinguir una cosa de la otra depende de los docentes, depende de los directivos y depende de los funcionarios que están en lo más alto del Ministerio de Educación. Todos ellos deberían ser conscientes de que van a manejar una tecnología compleja y van a tener que manejarla como la CONEA, como el Instituto Balseiro. Igual, no hay diferencia. Pero no soy tan escéptico. Yo también estoy fascinado con la inteligencia artificial y quiero compartir con ustedes las cosas que hice y que me divirtieron. Fundamentalmente, aceleró mis aprendizajes y me ayudó con algo que para mí siempre fue un estigma, porque yo soy disléxico leve, siempre tuve problemas para escribir y tuve problemas para aprender idiomas, ya no más con inteligencia artificial. ¿Sí? Ahora puedo escribir un paper en inglés perfecto, publicarlo yo solito y decir que es mío, porque lo escribí yo con la ayuda de la inteligencia artificial. Pero para hacer eso, para saber que no estoy copiando cosas de la inteligencia artificial, tengo que entender cuáles son las alucinaciones, filtrarlas, sacarlas y aparte saber cuáles son mis ideas y defenderlas. Y eso es pensamiento crítico. Entonces el problema que tenemos es cómo juntamos esta alfabetización crítica en la inteligencia artificial con el pensamiento crítico. Y ahí es donde está el desafío que tenemos por delante. Estas son algunas de las aplicaciones que les recomiendo que prueben para que no tengan sobredosis de ChatGPT. ¿Sí? DeepL, Grammarly, Notion y fundamentalmente NotebookLM, que es una de las mejores que filtra las alucinaciones. Pero vamos a las pedagogías, que es lo que importa. Me quedan 4:44 y tengo que terminar esto bien. Las pedagogías con la inteligencia artificial son difíciles de desarrollar porque son muy dependientes de las disciplinas. ¿Sí? Ay, no. ¿Tenemos que evacuar? Ah, bueno. Faltan 5. Perfecto. Bien, qué tranquilidad. Bueno. Sí. Ese es tremendo. Bueno, voy a hacer una cosa participativa. ¿Quiénes probaron ChatGPT? Levanten la mano, casi todos, muy bien. ¿Quiénes usan ChatGPT todas las semanas? Fíjense, 20%. ¿Quién lo usa todos los días? 3%. ¿Quién lo usa para planificar clases? 2%. Bien. Bueno, ¿por qué pasa esto? Ustedes dirán, no, los docentes están desactualizados, hay que capacitarlos. No, no es por eso. Como dijo hace poco el CTO de Mercado Libre, y miren que sabe de tecnología ese muchacho, Rabinovich, creo que se llama así, dijo, ChatGPT es una tecnología cara y mala. La hemos probado con 250 ingenieros y no nos sirve ni para espiar. Entonces, la cuestión es esta. Una tecnología realmente no está viva hasta que no es adoptada masivamente por un colectivo. Hoy la están usando profesionales que producen contenidos con baja vigilancia epistémica. ¿Qué quiere decir? Que mandan fruta. Son marketers, ¿sí? Son gente que, bueno, está spameando contenido. Pero abogados no lo hacen.
docentes tampoco. Pero sí estudiantes, y ahí está el problema. Entonces, nosotros estuvimos haciendo algunos experimentos y descubrimos, fíjense, que cuando vamos a ver cómo usan las tecnologías digitales y la inteligencia artificial los investigadores más avanzados, los lingüistas computacionales, desarrollaron, por ejemplo, este tipo de experiencias. Las nubes de palabras. Ustedes me dirán, pero las nubes de palabras yo las uso en clase. Bueno, pero antes se inventó en un laboratorio de investigación de humanidades digitales y desarrollaron una pedagogía que se llama la lectura distante, que es diferente a la lectura cercana que tenemos todos con un libro. ¿Cómo es la lectura distante? Es como entrar a muchos textos por medios digitales. Y acá tenemos algunos ejemplos de tecnologías digitales no inteligentes, ¿sí? Tecnologías que permiten analizar una obra de tercer año de secundario, La casa de Bernarda Alba, y ver cómo es la red de personajes, ver cómo va cambiando un personaje a lo largo de la obra. Bueno, lo voy a pasar, pero son todas las discusiones de las cumbres de cambio climático. Esto sin tecnología no se puede hacer. Y lo más importante es la lectura distante con inteligencia artificial, que es el Notebook LM, ¿sí? Que es de Google, que les recomiendo que usen, y que nos da una idea clara de cómo combinar las competencias críticas con el pensamiento crítico. Es verdad, tenemos que aprender a promptear bien, que son las competencias técnicas, pero más importante es desarrollar las competencias críticas, que es el desarrollo del pensamiento computacional mezclado con las humanidades, con la lectura, con la historia y, finalmente, con capacidades creativas, ¿sí? Usar la inteligencia artificial para crear nuestros propios textos, pero controlando que sea nuestro texto al final, que no haya alucinaciones y todos los errores que nos provoca la inteligencia artificial. Y entonces, aquí, la lámina final de resumen, 3 segundos, perfecto. Acá tienen ejemplos de cada una de las competencias en IA que deberíamos desarrollar. Hoy solo estamos desarrollando la primera. Cuando vamos a una capacitación en inteligencia artificial para docentes, solo aprendemos a promptear bien. No estamos controlando alucinaciones. Entonces, hay 2 pedagogías que tenemos que desarrollar. Una es la pedagogía de las alucinaciones. Tenemos que aprender a hacerle pisar el palito a la inteligencia artificial, a los docentes, no le estoy hablando. Y la otra es desarrollar la mente expandida con la pedagogía de las humanidades digitales. Tenemos que bajar esa tecnología que se desarrolló en investigación en la universidad, que se desarrolló en las humanidades digitales en diferentes áreas y llevarlas a las aulas. Pero para eso tenemos que trabajar también los especialistas y reducir la complejidad, desarrollar nuevas aplicaciones y también, por supuesto, nuevas pedagogías que, digamos, hagan la traducción al aula y bajarlo a tierra y tener las herramientas necesarias para desarrollar a los polímatas de las cuales hablaba Alejandro. Bueno, muchas gracias. Fuerte ese aplauso. Gracias, Alejandro. Sonaba el relojito, pero muy bien, espectacular, ¿eh? Ahí está, te vamos a hacer entrega de parte de toda la organización del Congreso. Adelante, Susana. Felicitaciones y gracias por los debates. Ahí está. Fuerte ese aplauso, ¿eh?